Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy en declaraciones a la prensa, el ministro de la Presidencia señala que ni el proyecto sobre pluses salariales, ni el de regla fiscal o los planes sobre impuesto de la renta o del valor agregado pueden reunir los 38 votos necesarios para caminar por la vía rápida y que por eso no puede el de empleo público ser convocado. Consecuente entonces con las manifestaciones del señor ministro y en vista de que los 3 proyectos tributarios están convocados a pesar de que comparten las mismas características con el proyecto de pluses salariales, formalmente le solicito, señor ministro de la Presidencia, que desconvoque los expedientes 19.678, Ley de Impuesto al Valor Agregado, 19.679, Ley de Impuesto sobre la Renta, 19.699, Ley de Reforma a la Ley de Construcciones y el 19.952, Ley de Responsabilidad Fiscal. Si todos estos proyectos comparten las mismas características, o se convocan todos o se desconvocan todos, señor ministro. Pero no puede ser posible que utilizando argucias y utilizando el desconocimiento de este reglamento legislativo tan complicado que la gente tiene razón de no entender, se convoquen unos y no se convoquen otros cuando tienen todos las mismas características. Le repito, señor ministro, mi solicitud es entonces que desconvoque los proyectos que tienen que ver con asuntos tributarios. De no hacerlo, señor ministro, está usted contradiciendo su tesis de que para convocar esos proyectos es indispensable tener aprobado primero la vía rápida. Tal y como le manifesté hace unos días, al menos en la Comisión de Asuntos Sociales, y me imagino que eso estará pasando en otras comisiones, estamos perdiendo el tiempo miserablemente porque no tenemos un solo proyecto para poder discutirlo. Pero además, señor ministro Alfaro, de persistir su actitud al no permitir que se discutan asuntos polémicos, está el gobierno fomentando e incluso avalando la malsana práctica de oponerse a los proyectos por la vía de carretillos de mociones. Muy fácil, si amenazo con que voy a meter carretillos de comisiones, y aquí veo al doctor Atencio, al que también le convocaron la ley sobre el cannabis, pero que también tiene alrededor de 460 mociones, deberían entonces desconvocarlo también. Entonces, señor ministro y compañeras y compañeros diputados, si esa es la situación, mejor dediquemos estas sesiones extraordinarias únicamente a tratar los temas que tienen que ver con control político. Reunámonos únicamente los miércoles y veamos control político. O bien, cerremos la Asamblea Legislativa, si eso es lo que el Poder Ejecutivo pretende durante las sesiones extraordinarias, y ahorrémosle al país no solamente el desgaste y el desprestigio de la clase política, sino también los millones de colones que se invierten en tiempo miserablemente perdido, pues no es cierto, señor ministro, como usted afirma, que los proyectos pueden ser consultados y que las consultas pueden ser recibidas, aun cuando los proyectos no estén convocados a sesiones extraordinarias. Eso es lo que el señor ministro me dice en una de las cartas que nos hemos cruzado en estos días. Señor ministro Alfaro, usted ha afirmado, y yo espero que con cierta ligereza, que hay, abro comillas, odios al proyecto de empleo público y hay odios a los proyectos de nuevos impuestos, y también hay otros odios a proyectos de contención del gasto como el de regla fiscal. Utilizar ese argumento para no permitir que esos proyectos se discutan en el máximo órgano de deliberación que tiene el país
es abandonar la posibilidad que tienen los países democráticos, y repito, los países democráticos, de llegar a acuerdos mediante el diálogo y el acercamiento de posiciones en el marco de la institucionalidad y no en la calle. Ninguno de los proyectos mencionados, ni tantos otros, merecen enfrentamientos callejeros, amenazas y mucho menos odios. Quienes así actúan malogran la oportunidad de que el país los respete como dirigentes políticos, como dirigentes sindicales o como formadores de opinión. Mi solicitud, ministro Alfaro, va más allá de la ley de pluses salariales o de las leyes de impuestos. Mi petición, señor ministro, es que el gobierno entienda que el odio es usualmente producto del miedo, y el miedo, al menos en estos casos, está siendo alentado por la desinformación. Sea consistente, ministro Alfaro, o los convoca a todos o los desconvoca a todos. No hacerlo, como le señalaba anteriormente, es producto no solamente de la improvisación, del desconocimiento, sino de la inconsistencia que permanentemente ha caracterizado las acciones del Poder Ejecutivo. Gracias, señor presidente.